Buenas tardes, vamos a platicar acerca del tema del polimorfismo. Aquí el tema del polimorfismo ya correspondería al tema número 4 de nuestro curso de programación. En el caso del tema número 4, el polimorfismo pues tiene un concepto muy interesante en el cual pues su misma palabra lo dice, ¿verdad? Poly de muchos y forms de formas, ¿sí? Muchas formas sería su significado así tal cual. Este caso es muy ilustrativo en el cual, por ejemplo, hay una instrucción que les dice a los tres animalitos que están informados, le dice hablar o, bueno, pues, expresarse, ¿verdad? El patito pues lo hará a través de ese sonido onomatopéyico, el perrito de otra manera y el gatito de otra manera. Pero los tres son animales, entonces, pero estamos diciendo que una misma instrucción a una misma clase y diferentes formas de hacer lo mismo, o sea, diferentes formas y resultados diferentes en función de una misma orden. Entonces, una misma orden que se puede comportar de diferentes maneras, ¿sí? Otro ejemplo, si mandamos un editor a imprimir un archivo, pues lo imprimirá y sabrá Dios si viene de un archivo ASCII, de un formato PDF o cualquier otro formato, ¿verdad? Entonces simplemente lo va a imprimir, o sea, no importando cuál sea su argumento, ¿verdad? Bien, el polimorfismo en programación puede ser en tiempo de compilación o bien en tiempo de corrida. Y en ambos casos pues se va sobre la sobrecarga de los métodos. Vamos a ver algo de esto, ¿sí? En el caso de los elementos que se manejan en tiempo de corrida, en el cual el proceso llama a un método sobrecargado y es resuelto en el momento en que se está ejecutando, en vez de tiempo al momento de compilar. En el caso de este caso, en el que se hace referencia a una variable de una superclase y el determinado objeto es llamado basándose en un objeto referido de esa variable. Por ejemplo, en el caso de que ustedes tengan una clase A y una clase B derivada o extendida o hija de una clase A, yo puedo manejar un objeto A como un nuevo elemento de esa clase hija, pero en su tipo de dato, en su definición formal, está utilizando la clase padre. Si ustedes observan, ahí se da un llamado un upcasting, en el cual el objeto A minúscula es una nueva creación de la clase B, pero en su tipo de dato original trae la clase A, ¿sí? Vamos a verlos en operación. Tenemos una clase llamada persona y esa persona tiene un método llamado caminar. Y bueno, escribe un cierto mensaje ahí en pantalla, ¿sí? Tenemos una clase empleado que es una subclase de la clase persona y también tiene el método caminar. Y en esta pues se realiza otra actividad totalmente diferente. Si ejecutamos, bueno, ahí mismo entre la clase empleado, ejecutamos la clase perdón, derivamos un objeto llamado P del tipo de dato de persona pero a la vez su creación, o el operador new, hace uso de la subclase, en este caso empleado. Y el objeto cuando invoca al método walk va a aparecer pues el que correspondió al caso empleado. Si tú observaste ahí, se dieron claramente los casos de la sobrecarga de los métodos, porque el mismo método walk se llama igual en las dos clases. En una corre despacio y en otra corre rápido. Entonces, en el caso de cuando se hace la declaración, en el caso de particular de nuestro programa, cuando invocas al método walk con el objeto P, va a hacer referencia a que el empleado corre rápido, ¿sí? Ahí, al momento que lo ejecutes, vas a darte cuenta que sí hace referencia a eso, ¿sí? Bien,
vamos a codificar este caso y pues bueno, cuando lo codifiques pues te vas a dar cuenta de que pues sí aparece esa expresión ahí de correr rápido, ¿sí? Bien, te pongo otro ejemplo, pero ese sí lo vas a codificar tú. Tenemos varias clases, una clase llamada animal, que es la superclase, y tiene un método llamado ¿quién soy yo? En este caso, la clase superclase, en este caso, dice que es un animal en forma genérica, ¿sí? Y hace varias clases, la clase perrito, la clase vaca y la clase snake, serpiente. Entonces son extensiones de la clase animal y el método ¿quién soy yo? Sobrescribe o hace un override sobre cada una de lo que va a hacer. En este caso, cuando la clase perrito va a decir que este es un perro, ¿sí? La clase vaca va a decir que es una vaca. Y acá hay la clase snake, pues ahí la regó porque le puso que es un gato, pero debería haber sido que es un snake, ¿ve? Entonces ahí se está haciendo la derivación, las subclases de la clase superior, que sería en este caso a la clase animal. Y cada una de ellas está aplicando ahí el método con diferentes acciones, ¿sí? Si tú haces una otra clase en la cual ejecutas en el cual defines varias variables de referencia llamada 1, 2, 3 y 4 y en la cual la superclase animal son del tipo de dato de ellas, pero en cada una de ellas estás invocando al objeto de la subclase. En el caso de ref1 le dices que es un new animal. En el caso de ref2 le estás invocando a la clase del perro, a la ref3 a la clase de la vaca y a la F4 de la clase de la serpiente, ¿sí? Y entonces observa qué aparece en cada uno de ellos, de esos elementos, y cuando lo programes, me lo pones ahí en tus evidencias de qué fue lo que te dio esta salida, ¿sí? Ahí es donde se está aplicando ya el tiempo de corrida, cómo se maneja ese tipo de expresiones del polimorfismo, ¿sí? Hay otro polimorfismo que también está en tiempos de compilación, en el cual generalmente es una característica principal en la que usamos en que los métodos se llamen igual, pero que tengan diferentes argumentos o bien diferentes tipos o las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, yo tengo una clase llamada cálculo, y en la cual tengo dos métodos llamados suma. Fíjate, el primero dice suma entero A y B y los suma, ¿sí? Y en el segundo método suma, también tiene tres argumentos A, B y C, y lo suma A, B y C, ¿sí? En el caso donde tenemos el objeto que es interpretado ahí con este polimorfismo, la suma, cuando le damos argumentos 10, 10, 10, pues entonces ya asume que estás hablándole al segundo método, el que tiene las tres variables A, B y C. Y en el caso de la segunda invocación, estás llamando al método que tiene dos argumentos A y B. En ambos casos, el método está aplicando su polimorfismo porque se llama igual, pero hace cosas diferentes, hace elementos diferentes. Uno suma 30 y el otro suma 40, ¿sí? Sí, ahí vemos el método sobrecargado y el polimorfismo y que se explica a través de esa secuencia, ¿sí? Entonces, esa es la forma de manejar el polimorfismo. Métodos que se llaman igual, pero que pueden hacer cosas diferentes, tanto en diferentes argumentos o diferentes acciones dentro de ellas, ¿sí? Pero sin perder el vista que siguen siendo el mismo nombre, ¿sí? Bien, vamos al proyecto de este polimorfismo, un proyecto muy fácil en el cual te voy a pedir que recuerdes el proyecto de la calculadora simple. Lo hicimos hace un tiempo, de la calculadora simple, en el cual tenías una clase soporte, y esa clase soporte sumaba, restaba, multiplicaba y dividía en función de dos atributos A y B. Al darlos, ¿verdad? Pues tú hacías cualquiera de esos métodos en función de un operador, ¿sí? Vamos a aplicar el polimorfismo a la suma para que sume
ya la tenemos que suma, nuestro proyecto de calculadora simple suma A y B. Ahora vamos a ver que sume n veces. Vamos a darle nosotros el valor de n y que esa suma, aparte de sumarla, así como lo está haciendo ahorita, también la sume n veces, como si fuera una especie de polimorfismo, ¿sí? Porque de fin de cuentas es un polimorfismo, porque va a ser, el método se va a llamar igual, pero va a hacer cosas diferentes. Bueno, antes de que el polimorfismo lo vamos a aplicar en la clase soporte, pero en la clase aplicación no debemos de olvidar que debemos de pedirle de alguna manera que le demos las n veces para aplicar el polimorfismo. Si te acuerdas de la calculadora simple, esa era la clase que teníamos, la clase soporte. Teníamos dos argumentos de tipo doble, los pedíamos con setx, sety, y teníamos operaciones que lo sumaban, restaban, multiplicaban y dividían. Yo te pido que vamos a tomar el método de suma y el método de suma le vamos a aplicar un polimorfismo. Es decir, aquí en la calculadora simple, en la clase soporte, yo voy a generar vamos a decirlo, un clon en el que el primer argumento, pues así lo voy a dejar, el suma normal, así lo tengo. Definí una variable s y iba a sumar x más y los atributos y retornar el valor de la suma, ¿sí? Ahora bien, esta suma con polimorfismo, yo debo de cuidar que le voy a mandar un argumento en el cual le voy a mandar las n veces que va a sumar, ¿sí? Y voy a modificar obviamente en el cuerpo del producto, voy a aplicar ahí que pues que de alguna manera, no sé, multiplicando ese argumento por la suma de x más y. Y obviamente pues la retorna el valor, pues eso es lo que va a suceder. Entonces ahí se va a aplicar el polimorfismo. Voy a dejar el mismo método suma, se va a llamar igual, pero va a tener un argumento más. En el caso del primer caso no tiene argumento y va a hacer cosas diferentes dentro de su cuerpo de operación, ¿sí? Ya cuando lo dejes en la clase soporte, no te olvides de que en la clase aplicación hay que dotarle de alguna manera de que pueda tener ese valor para que entonces cuando sea invocado pues pueda ejecutarlo. Vamos a un ejemplo de ejecución. Vamos a suponer que yo te doy n igual a 3 y luego te doy 8 y 3, ¿sí? 8 y 3 son 11, pero sumados 3 veces serían 33, ¿sí? Otro ejemplo, voy a pensar que n te doy a 2, sumo 8 y 3, 8 y 3 son 11, si lo sumo dos veces serían 22, ¿sí? Ese sería lo que hay que hacer. Si le das n, no sé, el calor que quieras, pero pues no multiplicas o divides, pues bueno, no va a presentar eso. Nada más lo quiero es de que lo haga para el proyecto de la suma, ¿sí? No que lo haga para otro tipo de método. Simplemente queremos ver el polimorfismo aplicado en este sencillo ejemplo y en esta sencilla característica, ¿sí? Realízalo tú y inténtalo tú, trata de sacarlo, no te esperes al último día para enviarlo con tiempo porque pues dadas las situaciones, vamos a estar trabajando con proyectos y con envíos rápidos para que salgamos bien adelante con lo que nos falta del curso y todo lo demás, ¿sí? Entonces, pues échale ganas y cualquier duda, pues ahí la platicamos. Si tienes dudas, ten mi correo, tienes mi teléfono para que mandes o si quieres pedir otra sesión de este tipo, pues basta que se pongan de acuerdo y la volvemos a platicar, ¿sí? Entonces, si no hay más, hasta el próximo vídeo.